Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. 0426-565-1980, nos pueden enviar un mensaje de texto libre de cargo a ese número con preguntas o comentarios y mi Twitter es @gandrade80. Me acompaña el profesor Luis Vivanco de la Facultad de Humanidades y Educación. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias. Te he invitado para conversar sobre el Mahabharata, una de las dos grandes épicas hindúes. ¿De qué trata el Mahabharata? Bueno, el Mahabharata, el nombre significa el Gran Bharata. Bharata es el nombre que además asumió la India como país. En hindi, el nombre de la India es Bharat. El nombre de este Bharata es el nombre de un gran rey que fundó una dinastía y de los problemas que hubo en su reinado, las guerras que hubo, es que trata el Mahabharata. Todo esto se remonta a un juego de dados en los cuales una dinastía pierde su reino y entonces como parte del trato los envían al bosque, pero luego de pasado un tiempo esta dinastía como parte del trato regresa a reclamar su trono y los que habían usurpado el trono no lo devuelven y esto empieza una gran guerra. ¿Cómo es eso? Bueno, es interesante porque primero que todo es un libro enorme. Son como 18,000 páginas, ¿no? ¿Okay? Más largo que la Ilíada o que la Biblia. Sí, serían es como la Ilíada y la Odisea junta, pero 10 veces. ¿No? Vaya. ¿Okay? Sí, es enorme. Porque además hay un núcleo que existía antes de que se compusiera la parte principal, ¿no? Ese núcleo de canciones, de leyendas que se contaban después en el siglo IV antes de Cristo, lo ponen en un texto ya más formal en sánscrito, y además después le van a ir haciendo añadidos y pedazos de capítulos, de episodios que añaden, ¿no? Entonces pues se fue engrosando durante los siglos. Y además lo curioso es que, digamos, la Biblia tiene partes narrativas, partes que son, vamos a decir, legales, de la ley, pues de derecho, vamos a decir, y otras partes que son proféticas. La Ilíada tiene partes que son reflexivas y partes que son narrativas, pero aquí en el Mahabharata hay, además de todo eso, hay poesía, hay filosofía, hay religión, hay cuestiones de medicina, hay cuestiones de narración muy intensa, ¿no? Con dramas, pues. Sí. Vayamos a las escenas centrales, que es el asunto del juego de dados y cómo se pierde el trono y cómo se empieza la guerra. Esto es un asunto que siempre me ha llamado a mí la atención con lo del juego de dados, porque las religiones por lo convencional tienen una visión adversa de la apuesta. En el Islam, por ejemplo, está severamente prohibido. En el cristianismo no está bien visto. En la India, ¿cómo se ve eso? En la cultura popular y en la cultura religiosa. Bueno, lo poco que yo he podido leer al respecto no es mucho sobre ese tema específico. En realidad, las conciencias sobre la realidad van cambiando cada milenio, cada tanto tiempo, y esa visión, vamos a decir, sobre lo que es el azar, la incertidumbre, que tenía una forma en la antigua, en el primero o segundo milenio antes de Cristo, lo vemos en los primeros libros de la Biblia y en la Ilíada, que son los textos clásicos del pasado occidental, también lo vemos aquí. Es que ante la incertidumbre el hombre manifiesta su arrojo, ¿no? No hay ninguna guía, ¿no? De hecho, tanto la Biblia como la Ilíada no tienen una claridad, entre comillas, teológica, ¿no? No sabemos si hay cielos, infierno, qué pasa con la muerte, quién es Dios, cómo es Dios, etc. Eso no se dice nada de eso, sino que el hombre tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, y a veces tiene que arriesgarse. Y eso lo vemos en el Génesis muchísimo, como hay como picardía, como astucia, ¿eh? Estas cosas que hace Isaac, Jacob, Abraham, todos estos que son como triquiñuelas, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo hacían esto los profetas? Que son cosas como extrañas, ¿no? Como trampas, ¿no? Porque eso era, vamos a decir, el etos de la época, ¿no? Claro. Y en Grecia también. El etos de Aquiles, el etos de Ulises, es que ese prudente Ulises no es solamente una persona sabia, sino una persona que sabe hacer la astucia, la trampa, ¿no? Entonces, claro. Y eso en la India también se apreciaba mucho. Claro. ¿Cuáles son algunos de los grandes temas del Mahabharata? Bueno, el principal es el en la mitad del texto, de la historia, está
una gran batalla que va a librarse en el campo de Kurukshetra, entre familiares, ¿no? En un lado están en una lucha entre dos familias que son los príncipes Pandava y los príncipes Kaurava, descendientes de un mismo tronco, pero que se habían enemistado. Son primos. Sí, pero en un lado están los tíos y en otro están los abuelos y los padres y los maestros y los amigos y todo. Entonces están peleados a muerte y se van a enfrentar allí. Y el motivo de la guerra es de que regresan a reclamar el trono y sí, lo habían exacto. perdido. Hay una cosa que ha sucedido, como en toda tragedia, hay una falta que ha sucedido que era como inevitable, pero que sucedió, ¿no? Y entonces tratan de corregir la falta. Y lo curioso es eso, que en ese etos no es que unos son los malos y otros los buenos, como lo vemos en esta época, sino que en ambos lados hay gente buena y mala. Es muy realista en ese aspecto. Y entonces hay un príncipe que se llama Arjuna, que tiene que pelear contra sus padres, sus parientes, sus tíos, sus primos, ¿no? Y se llora y dice no puedo ir a pelear. Y entonces hay un tema muy interesante ahí filosófico, el de la guerra justa, ¿no? Y ese entre que él dice que no puede ir a pelear y viene un dios que en forma de otro militar, pues un guerrero, pero es el dios Krishna, y le dices, tú tienes que ir a pelear porque es tu deber religioso. Ahí se establece el famoso texto del Bhagavad Gita, que es un texto clásico del hinduismo, pues no es muy largo, ese sí es cortico, pero ese texto es vamos a decir, el texto principal del hinduismo, uno de los principales, es como el evangelio para nosotros, ¿no? Claro, y ha tenido mucho impacto. Gandhi, tengo entendido que continuamente apeló a él en su lucha pacífica, contra el imperio británico. Vamos a dejar para el segmento que viene cuáles son las razones que Krishna le da a Arjuna para convencerlo de que vaya a la batalla. Usted ha invocado una doctrina similar a la guerra justa, pero sospecho que también había otros argumentos para que Krishna tratara de convencer a Arjuna de ir a matar a sus propios primos, que es realmente donde está el dilema. No es nada más de que Arjuna no quiere ir al campo, sino que además ir a matar a sus propios primos, una cosa terrible. Y sospecho que Krishna tendrá algunos argumentos bajo la manga para tratar de convencerlo de que deje esas consideraciones de lado y entre como un guerrero a matar. @GAndrade80 mi Twitter, 0426-565-1980 el número de teléfono para la mensajería de texto.